referente a la cuestión de diseño de práctica del biestable. Tomando el ejemplo del video anterior, queremos un biestable tal como lo presentamos con transistores o circuitos simétricos, mejor dicho, RC de 1K para obtener 1 miliampere, perdón, 10 miliamperes y tener aproximadamente 1 miliampere de corriente de base, suficiente para jugar un poco con los valores de las betas para poder hacer tratar de ejemplificar qué sucede con la cuestión de la conmutación. ¿Sale, vale? Bueno, tomando como base nuestro simulador, que lo utilizamos más bien como circuito de animación, vamos a observar que es el diseño que está presentado en el video anterior. Un K, transistores NPN con beta de 200, podemos jugar con las betas. Algunos chicos me presentaron su circuito y colocaban el diodo como parte del colector. Ahí está equivocado, lo que queremos es tomar la salida, ¿recuerdan? Este es VO y esto es VO. Entonces, bueno, colocamos un LED y su resistencia correspondiente. Vamos a ponerle continuar. Este switch es para procurar en la práctica con componentes reales. Van a activar y desactivar y van a ver que genera una ambigüedad en el circuito real. En el circuito simulado pues no va a hacer ningún efecto, pero bueno, cierro el switch, se comienza a alimentar el circuito. Podemos observar que son casi 10 miliamperes lo que está consumiendo. Ambos transistores son del mismo valor de beta, 200 y 200. Con eso vamos a provocar que casi toda la corriente se vaya a circular por colector y por lo tanto no hay corriente suficiente para activar el LED. Probablemente ni siquiera el voltaje, ¿verdad? Saben que los LEDs de colores van por regular a un poquito más de 2 volts. Bueno, vamos a empezar a jugar un poco con las betas. Aquí las dos betas son muy parecidas. Si ustedes hacen el experimento con dos betas muy parecidas y hacen el switch de conectar y desconectar para simular ruido eléctrico, pues van a observar que de repente o no se activa ninguno, o se activan los dos, o se activa un LED y luego se activa el otro. Es muy ambiguo. Por lo regular no se van a activar porque los dos van a procurar que toda la corriente se vaya por colector. Pero bueno, vamos a ver qué sucede cuando yo bajo un poco la beta de este transistor. Vamos a decirle aplicar, ok, y vean qué sucede. Voy a poner reiniciar. Vean qué sucede. La corriente es muchísimo, bueno, prácticamente la misma corriente. Aquí sucede un efecto extraño. Siendo este de beta mayor, me dice que por alguna razón, ¿cuál razón? Este ya no está consumiendo toda la corriente, en realidad está dejando una corriente de fuga, ¿vale? Y aquí se observa que se está iluminando el LED verde. Los configura el LED rojo y el LED verde. Si yo sigo jugando con la beta y le voy a poner 50, es una diferencia ya considerable. Ups, perdón, 50. Aplicar, ok, y le digo reiniciar. Podemos observar que aquí la corriente de colector está disminuyendo, ¿sale, vale? Eso quiere decir que ese transistor técnicamente está tendiente a dejar de conducir. ¿Por qué? Pues porque toda la corriente está yendo por este lado. Esto es una ambigüedad en realidad. Ahora vamos a ver qué va a suceder si yo sigo bajando la beta y me voy a una beta muy parecida como el FIB 41, una beta de 20 aproximadamente. Le pongo reiniciar y listo. Ahora sí, este transistor tiene una beta tan pequeña en relación con el transistor de la izquierda, que es de 200, que provoca que entonces la corriente ya no circule por aquí, ya no hay corriente de fuga. Por lo tanto, si ya no hay corriente, la corriente la va a tomar tanto este transistor como este diodo. ¿Cuál es el camino más corto? Pues bueno, en realidad el camino más corto, el que pone menos oposición, es este diodo. ¿Sale? Observen el voltaje, casi 4 volts, suficiente para que el LED rojo
pueda iluminarse. ¿Qué va a suceder? La corriente que se suministraba para este transistor ya no es suficiente, ¿verdad? Y por lo tanto, este LED prácticamente no va a tener corriente suficiente para iluminarse y por lo tanto podemos observar que el voltaje que tenemos es casi cero. ¿Por qué? Pues porque tiene casi toda la corriente. ¿Estamos? Entonces, en este caso, si yo conecto y desconecto, a lo que me refería es que si yo vuelvo a polarizar mi caja negra, siempre de los siempre, esta salida va a estar en corte y esta salida va a estar en saturación. ¿Sale? Y se comprueba lo que yo les decía en el video. El transistor más gandalla es el que tiene la beta más grande. Y por lo tanto siempre va a conducir. Y si conduce, y en esta configuración, pues vamos a tener que este LED va a estar técnicamente sin voltaje, probablemente con la corriente necesaria, pero no tiene voltaje. Vamos a ver qué sucede si ahora yo hago nuevamente mi ganancia de 200, le doy a reiniciar y nuevamente entra la parte de ambigüedad, ¿verdad? Ahora voy a hacer lo mismo, voy a bajar a 50 primero. Le digo reiniciar y nuevamente sigue tentativo iluminarse este LED, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder? Bueno, va a suceder que cuando yo ponga este transistor a un 20 de ganancia de HFE, entonces ahora sí, ahora este LED se va a activar. ¿Por qué? Porque ese transistor entra en corte, y al entrar en corte entonces la corriente ya no circula por aquí. ¿Por dónde circula? Circula por el LED y circula a través de esta resistencia de base, suficiente para que este transistor entre en conducción y por lo tanto toda la corriente que antes se iba por el LED y por esta resistencia RB2, por decirlo así, si este fuera T2, ya va a circular todo por el transistor y por lo tanto el voltaje de base colector es casi cero. Y aquí lo podemos checar, ¿verdad? Es un muy poco voltaje. Entonces con esto compruebo que por más que yo le dé switch abierto o cerrado en la parte real, en el simulador pues no se puede, desafortunadamente, pero en la parte real pues van a observar que siempre de los siempre este LED es el que se va a iluminar. ¿Por qué? Porque es el que está en transistor en abierto, ¿sale? ¿Vale? En no conducción. Y este va a dejar de iluminar porque toda la corriente se va por emisor. Bueno chicos, espero que les sirva más o menos la idea, sobre todo para los que estaban haciendo la configuración incorrecta. ¿Sale? Gracias, espero comentarios.